La querella de las mujeres fue un debate que tuvo lugar en Europa durante muchísimo tiempo, 500 años exactamente, en el que al fin las mujeres pudieron alzar la voz a favor de nuestra capacidad intelectual y dignidad. Y es que en ese momento había una polémica en la calle, iglesias, salones y universidades sobre nuestra estupidez y debilidad. La idea dominante era esta, por supuesto, pero gracias a algunas mujeres de todas partes de Europa, la imagen de la mujer fue cambiando hasta llegar al germen mismo del feminismo. La querella de las mujeres es la puerta de entrada, el umbral, el momento inmediatamente anterior que explica cómo y cuándo aparece el feminismo. Empezamos. ¿Qué es la querella de las mujeres? Es el encendido debate que tuvo lugar en Europa entre los siglos XIII y XVIII, en el que se cuestionaba la dignidad y capacidad intelectual de las mujeres. Poco a poco aparecieron voces en nuestra defensa, como la de Christine de Pisan, la primera escritora, y de ellas, de todas estas mujeres valientes, es de quienes voy a hablar en este vídeo. Quiero que conozcas la inteligencia y sarcasmo de Marie de Gournay, la valentía de Louise Lavée o la nueva ciencia que descubrió Judith Drake. Pero antes, déjame que siga. Es importante entender que la querella de las mujeres es un debate en el que surgen espontáneamente mujeres y pequeños grupos de ellas en defensa de nuestro sexo. No están organizadas, como lo está luego el feminismo, pero sí es la primera vez que mujeres actúan al unísono y la primera vez que debaten sobre un aspecto filosófico y político de manera pública. Antecedentes y orígenes de la querella de las mujeres. Vale, ¿y cuáles son los antecedentes de este movimiento? ¿Quién nos atacaba para que tuviéramos que defendernos? Antes de la querella de las mujeres, ya existían dos movimientos contrapuestos como existen hoy. Por un lado, muchos hombres trataron de demostrar la inferioridad natural de las mujeres y la superioridad natural de los hombres en el mundo de las universidades, basándose en el filósofo más misógino de todos, Aristóteles, y su teoría de la polaridad entre los sexos. Qué conveniente, ¿verdad? Había muchos filósofos, pero lo escogieron a él. Por suerte, el ambiente académico no era totalmente misógino. Unos siglos antes habían existido figuras como Herralda de Hohenburg e Hildegarda de Bingen, que tenían la teoría de la complementariedad entre los sexos, que decía que los hombres y las mujeres son diferentes pero iguales en valor. Algunos hombres, muy poquitos, mantenían estas ideas. ¿Y qué hay del protofeminismo? Si no le dejan estar en las universidades, ¿dónde está? Las herejes, las mujeres que vivían con otras mujeres y las beguinas. Desde el siglo X hubo un movimiento inconexo de mujeres que se separaban del orden establecido. Esas mujeres renunciaron al matrimonio y a la vida religiosa reglada. Ellas vivieron en grupos informales de mujeres o se afiliaron a alguna de las muchas organizaciones heréticas. Eran rebeldes en sus ciudades, pueblos y aldeas. Esto lo cuenta súper bien Silvia Federici en Calibán y la bruja, por cierto. Poco a poco, como veremos en los próximos minutos, aparecieron también las mujeres que quisieron dotar a este protofeminismo, por llamarlo de alguna manera, de razón y teorías sólidas. Una de estas mujeres fue Christine de Pisan, la primera escritora cuya biografía pondré por ahí arriba. Pero, ¿qué otras damas participaron en la querella de las mujeres? Los países aún no estaban conformados como los conocemos hoy, pero he dividido a estas valientes mujeres según su zona geográfica. Quédate hasta el final y dime con quién te sientes más identificada, cómo habrías actuado tú ante tanta misoginia o cuál es tu favorita. La querella de las mujeres en España, Castilla o la España que se está conformando. Toda la obra de Christine de Pisan fue conocida en la península ibérica. Hasta la reina Isabel I de Castilla la tuvo en su biblioteca. Sí, al igual que tú, Isabel la Católica también leyó La ciudad de las damas. Las mujeres del reino de Castilla participaron en el humanismo y en la querella de las mujeres. Por un lado, en la vertiente antigua, con los movimientos sociales,
los que ya he comentado antes, y por otro en la vertiente nueva iniciada por Christine de Pisan, más teórica y erudita. Los movimientos sociales en España, las beatas. Las beguinas eran mujeres que rechazaban tanto el matrimonio como la vida religiosa arreglada, es decir, la vida monástica. Existieron en toda Europa. Beatas se les llama específicamente en el Reino de Castilla. Vivían formando pequeños grupos y se dedicaban al trabajo, en la enseñanza, en el comercio, en la industria, porque las mujeres hemos trabajado siempre fuera de casa, para quien lo niegue. Por supuesto, conforme avanzaban los años se las perseguía, castigaba o se les impedía comerciar, habitar juntas, etc. Incluso la Iglesia llegó a quemarlas. Las eruditas en España. En España hubo dos vías entre las escritoras protofeministas. Por un lado, las más unidas al humanismo y al mundo grecolatino, las llamadas Pullae Doctae, y otras las que escribieron solo a partir de su experiencia personal y en castellano. Recuerdo que estamos en la época del Renacimiento y la filosofía es el humanismo. En la Castilla de Isabel I hubo muchas mujeres humanistas. Menéndez Pelayo, el del Metro de Madrid, contó 38, por lo que imaginamos que habría aún más. Todas estas contribuyeron a favorecer el discurso de la querella de las mujeres. Te hablo de algunas de ellas en Castilla antes de irnos a Francia, donde están mis favoritas. Humanistas en España. Respecto a las humanistas, encontramos a Juana de Contreras, una mujer de la que casi solo sabemos que mantuvo una polémica epistolar con su maestro, porque éste no le dejaba cambiar la gramática latina para decir heroína. Vaya, parece que los problemas con el lenguaje sexista no son nuevos. Y Luisa Sigea, una humanista y poetisa que hablaba español, francés, portugués, italiano, latín, griego, hebreo, árabe y caldeo, y además estaba muy versada en filosofía, poesía e historia. Lo que nos atañe es que escribió una conversación en latín entre dos amigas sobre la forma de vida que más les convenía a las mujeres. Escritoras en castellano en España. El otro grupo de teóricas de la querella de las mujeres fueron las que escribieron desde la experiencia personal. Aunque esto nos pueda parecer muy normal, en aquella época era toda una novedad y extravagancia, sobre todo entre mujeres. Una de ellas es la conocida Teresa de Cartagena, una religiosa que cuando tenía unos 40 años escribió un libro titulado Arboleda de los enfermos. El libro tuvo éxito, pero la acusaron de plagio, diciendo que una mujer no podía haber escrito un libro así. A lo que ella respondió en su siguiente libro: Maravíllense las gentes de lo que en el tratado escribí, y yo me maravillo de lo que en verdad callé. A Teresa de Cartagena se la considera la primera escritora en prosa castellana. Por cierto, lo de considerar que un libro tan bueno no lo pudo escribir una mujer sigue pasando a día de hoy con muchas de las autoras que voy a mencionar a continuación. Lo vamos viendo. La última española es Leonor López de Córdoba, descendiente del rey de Castilla Pedro I, que perdió en una guerra civil, por lo que su línea sucesoria no siguió gobernando España. Leonor dictó unas memorias que se han conservado, escritas en primera persona y que constituyen la primera autobiografía conocida en lengua castellana. Ya conocemos a las españolas. Ellas fueron las primeras en escribir desde la experiencia propia. Discutieron sobre el lenguaje sexista y demostraron que las mujeres podían escribir tan bien o mejor que un hombre. Ahora vamos con la Querelle des Femmes, es decir, el movimiento en Francia. Marie de Gournay o Marie de Gournay, no lo sé muy bien. Es una de mis favoritas. Fue una escritora, filóloga, traductora, poeta y filósofa. Formó parte de los salones de la Ilustración permitidos a mujeres y de las denominadas salonières. Y no solo era una intelectual, además de su facilidad para la escritura se encargaba de la economía doméstica y logró solucionar las deudas que su hermano había dejado a la familia. En sus libros desmontó estereotipos misóginos e identificó los mecanismos que usaban los hombres para infravalorar a las mujeres. Sobre cómo lo hizo, si estás interesada, escribe un comentario y haré un vídeo específico sobre esta maravillosa mujer. Marie utilizó la poesía, la ficción y el ensayo con ironía y sarcasmo, y así escribió todas estas obras.
Tratado de igualdad de los hombres y las mujeres, que es una ardua crítica contra el sistema patriarcal. El ensayo Quejas de las mujeres, donde apuesta por la igualdad absoluta entre sexos. En Agravio de damas, donde criticó la falta de lectura de los hombres de los textos de mujeres. Y finalmente, Apología de la que escribe, donde denunció los obstáculos a los que se enfrentaba la mujer. Marie murió sin haberse casado, ya que consideraba el matrimonio un lastre para el estudio. Marie de Romieu es principalmente conocida por su discurso poético sobre la superioridad de las mujeres, que fue una respuesta a un texto antifeminista escrito por su hermano. El discurso de Romieu sobre la superioridad de las mujeres se construye alabando el coraje, el ingenio y la virtud de las mujeres. Sostiene que nosotras somos más bellas que los hombres porque somos un producto refinado de ellos, e ilustra a las mujeres como fuente de aprendizaje. Marie de Romieu también habla del sexo masculino y reconoce hombres de conocimiento, pero se pregunta si su sociedad valora a esos hombres por sus virtudes o simplemente por el hecho de ser hombres. Simplemente por esto se merece que le des me gusta a este vídeo. Marie de Romieu también dedicó su obra a alabar a sus contemporáneas poetas. Esta sororidad es algo que vamos a ver en casi todas ellas. Louise Lavée. Louise Lavée es indescriptible, maravillosa. Estoy deseando leer sus poemas y tú también deberías. Por cierto, de ella se dice, al igual que de la inmensa mayoría de mujeres que aparecen en este vídeo, que fue prostituta, que fue un hombre o directamente que no existió. Aún a día de hoy hay teorías abiertas sobre que las mujeres no pudieran escribir estos libros, a pesar de que se conocía el acceso al conocimiento que tenían. Y se dice, muchos quieren decir, que fueron sus padres o hermanos quienes decidieron dedicar su vida a defender a las mujeres. Supongo que creerán que algunos de estos hombres, asustados de que no se les leyera por ser hombres, usaron un nombre de mujer para tenerlo todo más fácil. Cáptese la ironía. Bueno, Louise Lavée, conocida también bajo los sobrenombres de la Safo de Lyon, la ninfa del Ródano y la Bella Cordelera, se especializó en latín, italiano, música y poesía. Se rumorea que era lesbiana y practicaba la equitación montando de forma masculina. Al igual que Christine de Pizan, Louise toma partido a partir del momento en el que Jean de Meung termina el Roman de la Rose de esa forma tan misógina. Y a partir de entonces crea un club literario donde invita a las mujeres a escribir. De hecho, uno de sus principales textos es uno en el que urge a las mujeres a escribir y que está dedicado a la joven noble lionesa Clémence de Bourges. La segunda de sus obras más conocidas, es una alegoría dramática titulada Debate entre la locura y el amor, inspirada en el elogio de la locura. Además, escribió elegías y sonetos muy conocidos en su época que por primera vez desde tiempos de Safo cantan la pasión de una mujer en los moldes del neoplatonismo y el petrarquismo, y destacan por su eroticidad. En su época se la consideró representante del erotismo poético. Bien, ya hemos acabado con Francia, aunque había muchísimas más. Seguimos. Italia. Laura Terracina. A Laura Terracina le llegó una carta con un poema de una famosa poeta de aquel momento, Vittoria Colonna, en el que alababa su talento y la animaba a escribir. Esta sororidad, o amor, admiración, ¿por qué no?, o todas las cosas juntas, invitaron a Laura Terracina a escribir 9 volúmenes de poesía y varias novelas caballerescas donde defendía a las mujeres de sus detractores. Además, intercambió poemas de elogios con otra poeta del momento, Laura Battiferri. Laura Terracina insistía en que las mujeres tenían que ser reconocidas por su trabajo y dedicó su 7º libro a las viudas de Nápoles. Lucrezia Marinelli o Marinella. Marinelli fue una escritora, teóloga y poeta. Es conocida por su tratado La nobleza y excelencia de las mujeres y los defectos y vicios de los hombres, un libro que le regalé a mi novia al poquito de empezar, por cierto. Esta obra debate sobre la situación de la mujer y su subordinación social. Lucrezia Marinelli escribió también sobre las vidas de santas y sobre la propia Virgen María. Ya estamos llegando al final y sí,
queda otra de mis favoritas, esta vez en Inglaterra, que es Judith Drake. Judith Drake fue una intelectual y autora inglesa. Formó parte de un círculo de intelectuales de Inglaterra del siglo XVII, del que también formaba parte nuestra última representante de la querella de las mujeres que veremos justo después. La obra más destacada de Judith Drake se llamó Un ensayo en defensa del sexo femenino. El ensayo está escrito en forma de carta a una amiga, y aquí Judith Drake demostró por primera vez que el marco racionalista bajo el que se había querido demostrar que las mujeres eran inferiores era erróneo, y que de hecho más bien podía servir para mostrar que eran superiores. Drake también escribió esbozos de varios estereotipos entre los hombres: el pedante, el hacendado rural, el matón, el galán. Pero para mí, lo mejor de Judith Drake es lo que viene a continuación. Porque Drake involucra a esa nueva ciencia que están haciendo en el siglo XVII para mostrar la capacidad intelectual de las mujeres. Para ello habla con diversos médicos, quienes le dijeron, basándose en sus estudios de anatomía, que no había diferencia física entre hombres y mujeres en ninguna parte del cuerpo que se relacionara con la mente o influyera en ella. Y ella expande estos hechos en sus obras. Drake también usó el ejemplo de la naturaleza de los animales machos y hembras, que mostraron igual sabiduría en sus acciones. Para colmo, sugiere que las mujeres fueron creadas como el recipiente más débil porque están destinadas a pensar, mientras que los hombres están destinados a la acción. Asimismo, criticó el papel de la mujer en el matrimonio y en el hogar, pues se reducía al de esclava. Criticó el extremo racismo de Inglaterra y se centró, como muchas de sus contemporáneas, en la educación como fuente de cambio. Lady Shalday, nuestra última representante de la querella de las mujeres. Mary Shalday fue autodidacta y se interesó por la teología, la ciencia y la filosofía. Escribió importantes poemas combinando la contemplación platónica y cristiana. Publicó un volumen de poesía y 2 volúmenes de ensayos, todos ellos relacionados con temas feministas. Abogó firmemente por la reforma del matrimonio y la educación de las mujeres enfocadas en las virtudes estoicas. Y 2 de sus obras más relevantes son La defensa de las damas y La respuesta del consejero de la novia. Este es un poema en forma de diálogo donde analiza el matrimonio desde el punto de vista de una mujer y las insta a todas a evitar el matrimonio y mejorar su autoestima. O sea, fue una adelantada a su tiempo. Por curiosidad, escribió poemas en varias ocasiones a la reina Ana de Inglaterra. Así buscó protección contra posibles reacciones negativas a su defensa de las mujeres. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, no dudes en darle like, compartirlo con tus amigas y familiares y por supuesto suscríbete para más contenido. Un abrazo.